¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están pasando esta situación? Yo espero que contentos, que estén realmente disfrutando, sacando las cosas buenas, no las cosas malas. Ayer leía en el Mercurio las cartas al director y un señor mandaba una carta con 10 cosas buenas del coronavirus, con 10 cosas buenas que estaban ocurriendo. Imagínense una persona, yo no sé si cristiano, me imagino que no, pero veía cosas buenas. De todo lo malo tenemos que sacar lo bueno, mirar lo bueno. No es que seamos optimistas, que seamos esas personas que tratamos... No, si hay cosas buenas siempre. De partida todas las enseñanzas, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Entonces esto nos viene a bien. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a entender? No sé, hay cosas que tenemos que ver siempre con un poquito más de profundidad, no tan livianamente como otras personas lo ven. Que la culpa lo tienen todos los demás. No, toda esta situación, la culpa del pecado, ¿no? Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que en eso no hay nada que decir. Estamos todos sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado. Hoy día les quiero hablar de fe, pero no la definición de la fe, no, sino hacer un cuestionamiento a la fe que tenemos, a la fe que nosotros decimos tener o queremos aparentar tener o realmente tenemos. Mire, al final usted va a entender por qué razón es bueno hacer el mensaje que yo traje ahora, la fe. Parto de un pasaje que no es habitual en nuestro léxico habitual, ¿cierto? Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel? O sea, ¿cambiará su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Va a cambiar sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Es una pregunta, está en la Biblia, Jeremías 13:23. ¿Usted puede cambiar si estamos habituados a hacer el mal? ¿Nuestra tendencia es hacer el mal? Bueno, de ese interrogante parto para preguntarme, ¿podemos cambiar de tal manera que la fe se muestre a todos? La verdadera fe, no la que se aparenta. Porque hay mucha fe que se aparenta, muchas cosas que gente dice, no, yo creo. Pero la verdad es que no es así. Ahora, habitualmente se muestra lo siguiente, lo que se ve, ¿me entiende? Lo que se ve. Ser recto en el carácter. Por ejemplo, yo digo que mañana a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde estoy en la cita. Yo dije que voy a hacer esto y lo hago. Su palabra es como un cheque firmado, se cumple, ¿me entiende? La persona va a tratar de llegar, de hacer todo lo que su responsabilidad le dice. La persona es cumplidora, es realmente una persona que tiene carácter, es recto en ese sentido y no miente, nunca está con cosas extrañas, ¿me entiende? Y también el conocimiento intelectual. Porque en las conversaciones entre cristianos, personas, se va a salir, si hay una persona que le gusta cultivar su intelecto. No solamente saber de la serie de televisión, no solamente saber de todos los equipos que juegan, que no juegan, los jugadores que hacen goles o no goles, sino de la actualidad nacional, de la historia y de las proyecciones de futuro. Sale en la conversación con ese tipo de personas. El conocimiento intelectual se muestra. El servicio activo. Hay muchas personas que son activas en la iglesia, que están participando en la iglesia, bueno, varios de ellos se han ido a nuestra iglesia, así que el servicio activo no es una muestra. La convicción de pecado. Hay muchas personas que están convencidos, por ejemplo, que el mentir es pecado. No, es pecado, Dios lo castiga, ¿me entiende? Están convencidos que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, están convencidos que el robar es pecado, que la falta de respeto a los padres es pecado, están convencidos. Y también la seguridad con que manejan sus decisiones, su vida, y pareciera que son personas de fe, personas tan, ¿me entiende?, respecto de su rectitud de carácter. Esta persona es cristiana. El conocimiento intelectual, sabe de la Biblia. Esta persona sabe mucho de la Biblia. El servicio activo, él participa, la dama, él.
saben del pecado y tienen seguridad en muchas cosas. Pero hermano, eso es visible en lo que vemos, en lo que nosotros estamos viendo, lo que nuestros ojos limitados ven. Pero fíjese, yo quiero ir poniendo algunos puntos para que usted vea si realmente nosotros tenemos fe verdadera. Por ejemplo, es el cómo somos en realidad, cómo practicamos, entre comillas, la fe. Si tenemos la fe o no tenemos la fe. Amor a Dios. Amor a Dios. Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Nos dice este pasaje que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y con toda la mente. Podríamos definir cada uno de estos, pero el sentido del pasaje es con todo nuestro ser, amar a Dios, con todo nuestro ser. Bueno, el segundo mandamiento es semejante, dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que está en el Salmo 42, 1 y 2, un resumen. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Imagínense cuál sería el amor de este escritor de los salmos, del salmista, para decir, Señor, tengo sed de ti, tengo sed. Mi alma clama por ti. Para cumplir el mandamiento cierto de amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Entonces, cabe la pregunta, ¿amo a Dios? ¿Amo a Dios como debiera amarlo? ¿Estoy amando al Señor como Él merece ser amado? ¿Estoy siguiendo su ejemplo respecto del amor? Es una primera pregunta. ¿Mi fe me permite tener ese amor por Dios? ¿Amarlo completamente? De tal manera que yo necesito a Dios, que mi alma clama. Mi alma, dice el pasaje en la primera parte, así como el ciervo brama por las aguas, clama el alma mía por Dios. Clama, mi alma tiene sed de Dios, necesito a Dios. Es una primera inquietud, piénselo usted, yo lo he pensado. Un segundo punto, para saber si tenemos esta verdadera fe, el arrepentimiento. Hay muchas personas que yo he conocido que me han dicho, me arrepentí, me he arrepentido, realmente estoy arrepentido. Pero no es cierto, porque practican las mismas cosas que han practicado siempre. Siguen en lo mismo, o siguen en la mentira, o siguen en muchas cosas, pensando que engañan a la gente. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si yo no reconozco mi condición, jamás me voy a arrepentir. Pablo dice, yo soy carnal, estoy vendido al pecado, estoy entregado al pecado, le pertenezco al pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él parte diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Si no reconocemos eso, jamás vamos a reconocer que necesitamos arrepentirnos. El 7:24 del mismo capítulo, del mismo libro, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabiendo cómo era, él puede decir, estoy arrepentido, quiero salir de esto, quiero cambiar mi camino, pero este cuerpo de muerte me es estorbo. ¿Lo pensamos así? Ese es el verdadero arrepentimiento. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Entonces, nosotros para pasar por el arrepentimiento verdadero, va a haber un reconocimiento de lo que somos, pero además vamos a reconocer que mi vida es miserable con este cuerpo de pecado. Es miserable porque me lleva allá y hay una lucha, hay un querer cambiar de camino. Porque el arrepentimiento no es el llorar, no es el sentir, es simplemente hacer el cambio de camino. Y llegamos a sentir tristeza, tristeza.
Es eso lo que tenemos que considerar nosotros. Bien, entonces, ¿has hecho un cambio de camino absoluto? ¿Estás reconociendo que tu cuerpo, que tu mente te lleva al pecado? ¿Estás reconociendo que eres una persona carnal, vendida al pecado, que te consideras una persona miserable y que hay tristeza en tu corazón por haberle fallado a Dios? Eso es arrepentimiento. No es el que llores en una reunión, no es el que llore cuando hay un mensaje, no es el que llore cuando lees la Biblia, es el cambio de camino. Eso es arrepentirse. Tercero, ¿hay fe para vivir la humildad como corresponde? Fíjese que en Efesios 4.1, les leo una parte, 4.1 y 2, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una dignidad entonces en vivir con toda humildad y mansedumbre. Los orgullosos no están para el reino de los cielos. Dice aquí, os ruego que andéis os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué se nos pide? Humildad y mansedumbre. Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimar a todos los demás como superiores a uno mismo. ¿Qué se nos está diciendo? La humildad es necesaria para la vida cristiana. Si yo he reconocido, he hecho mi arrepentimiento, mi camino siguiente es vivir con humildad, con la humildad que se necesita. El Salmo 51.17, que habla de David cuando cometió sus pecados, ¿verdad?, como rey, estaba muy arrepentido. Él dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hay arrepentimiento en mí, la fe que me ha traído el Señor, me ha regalado el Señor, está siendo limpiada, está siendo acrecentada en base al arrepentimiento, a la humildad. ¿Hay humildad en mi corazón? ¿O tiendo a reaccionar por cada cosa que se me dice y no me parece? ¿O tiendo a pensar que usted es superior a alguien más? ¿O tiende a pensar que usted no puede ser una persona mansa? ¿O tiende a pensar... o es una persona que pelea, es una persona que discute, es una persona que tal vez no está haciendo las cosas como Dios quiere? Fíjese que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bien, entonces, les he mencionado el primer punto, que es amor a Dios. Mi fe me ha llevado a tener y amar a Dios. Segundo, mi fe me ha llevado a un arrepentimiento genuino. Tercero, mi fe me ha llevado a ser una persona humilde, humilde como Cristo fue. Él se humilló ante todos. Díganme, ¿ante quién fue soberbio Jesús? Él se humilló ante todo. Los apóstoles se humillaron, murieron. Ellos tenían poderes concedidos por Dios. Podían resucitar personas, tal vez podían haber hecho más cosas, pero murieron creyendo en el Señor Jesús y llevando una vida humilde. El cuarto punto, celo por la gloria de Dios, celo por la perfección de Dios, celo por el nombre de Dios, celo por la honra de Dios. Soy una persona que es celosa de eso, porque muchas veces reaccionamos nosotros así como para armar un escándalo porque se dijo algo de mí. Pero cuando se dice algo del Señor y tú puedes contradecir o decir la Biblia dice esto, o yo creo esto, o usted me ofende diciendo esto, ¿usted es capaz de hacerlo? ¿Usted tiene celo por la honra de Dios, por la honra del nombre de Jesús, por la honra del nombre de la Virgen María? Y usted dirá, pero nosotros no creemos. No creemos que María sea la Salvadora, ni el camino para llegar a Jesús, pero es nuestra hermana. María es nuestra hermana. Así es que es una hermana, debe ser una hermana tan amada por lo que fue ella, por lo que fue ella. Ella fue el instrumento de Dios para que llegara el Salvador al mundo. Así que honra le debemos y respeto, no la vamos a adorar, pero cuando la conozcamos vamos a conocer una persona muy especial, única en la humanidad. Así que tenemos que ver eso del celo de Dios, el celo de Dios en su palabra. En su palabra. Nosotros vemos que desgraciadamente, hay personas de iglesias evangélicas que han sido contagiados o han seguido haciendo reuniones
Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que nosotros debemos respetar a nuestras autoridades. Nosotros nos debemos sujetar a nuestras autoridades. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué debo hacer yo? Sujetarme a lo que las autoridades dicen. Y dicen, no se congreguen en ninguna parte, ni en los malls, ni en esto, ni en lo otro. Y las iglesias también están incluidas. Se ha recomendado, gentilmente se nos ha dicho, no hagan reuniones. Y Dios nos ha dado la facilidad de este medio, hermano. ¿Se fija? Bueno, doy gracias a Dios que todo lo prepara Él, porque mi hijo David es el que me ha ayudado, ¿cierto? Y él no tiene problema en ayudar a alguien más si se lo pidieran. Él se encarga de todo lo técnico. Yo nada más traigo el mensaje, me siento y él hace todo el resto. Así que estamos aprovechando, ¿cierto?, la tecnología disponible. Entonces, humildad, humildad, celo por la gloria de Dios. El 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Tienes celo? Todo lo que yo haga, todo lo que yo haga. Lo público, lo familiar, lo privado, lo íntimo, todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Nada de lo que haga debe manchar la gloria de Dios. Nada, nada, así que ojo con eso. Bien, también nosotros podemos reconocer nuestra fe si me declaro y soy realmente. Nosotros en la familia, desde pequeño enseñé a orar a mis hijos a que realmente creyeran que todo lo que llegaba al hogar es una bendición de Dios. Una bendición de Dios. Cuando nos sentamos a comer, orábamos y dábamos las gracias al Señor porque esto viene de tu mano. Cuando les podía comprar zapatilla o ropa, les decía, vaya a dar gracias primero a Dios. En lo privado usted va y le da gracias a Dios, porque Él nos da las cosas. Y después nos daba las gracias a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús refirió una parábola con la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. La oración permanente habla de tu dependencia de Dios y habla de la fe que tienes. Habla sinceramente de la fe que tienes. Esas personas que oran tarde, mal y nunca es porque piensan que todo lo van a solucionar, todo lo van a arreglar, todo lo van a hacer ellos. Y no es cierto, no es verdad. Entonces, la oración es muestra de fe verdadera. Es muestra de verdadera fe. Bien, entonces considérelo. Amor. Primero hablé del amor a Dios, ¿verdad? Ahora quisiera hablar de amor a los hermanos. Yo no sé cuándo vamos a aprender que todos los hermanos valen lo mismo para Dios. Pero hay algunos que buscan el provecho de los hermanos. El provecho. ¿Sabe? Cuando nosotros recogemos la ofrenda en nuestra iglesia, cuando nos reunimos, es para las diferentes necesidades de la iglesia. Cuando nosotros nos reunimos, cantamos, alabamos, y una de las actividades es recoger la ofrenda. Y yo les recomendé que la juntaran. De hecho, con mi esposa ya entregamos un sobre y estamos juntando otro sobre en cada reunión. En cada reunión lo vamos haciendo. ¿Por qué? Porque declaro mi dependencia de Dios. No me aprovecho de la circunstancia para decir, tengo más. No, todo lo contrario. Dependo de ti, Señor. ¿Hasta cuándo va a durar esto? No sé, depende de ti, Señor. ¿Y por qué razón? Porque amo a mis hermanos. Hay necesidades y hemos hecho aportes a nuestros hermanos. Pagamos nuestras necesidades. No miramos con egoísmo el dinero. Todo lo contrario, con un corazón generoso. Con un corazón generoso. Y debemos ser responsables ante Dios de todas nuestras obligaciones. En las ofrendas y en los diezmos. Gracias a Dios, no dependo de la ofrenda que me da la iglesia para vivir. Gracias, Señor. Pero sí, la iglesia debe ser responsable, ¿me entiende? Pero no lo hago por eso, hermano. No lo hago porque a mí me fuera a faltar. Si me va a faltar, Dios lo va a disponer de otra forma.
Así que no es eso, es el amor por los demás. Nosotros no sabemos qué necesidad están teniendo los hermanos, así que proveamos los fondos que necesitamos. Bien, entonces busque por favor 1 Juan 2, 9 al 11. Si examina con detención, el versículo 9 parte diciendo: el que dice que está en la luz es cristiano, y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, no es cristiano. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, no, sí, amo a los hermanos, ¿seguro? No hay alguien que le tiene distancia, que le molesta su forma de ser, que le molesta su forma de hablar, que poco menos que ojalá no existiera en la iglesia. Eso no es amor, eso no es ser cristiano. Fíjese lo que dice el 3.14, dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, tengo la seguridad de que soy hijo de Dios, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el 4, versículos 7 al 9, dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuál es la insistencia? Amar a nuestros hermanos, sin condiciones, sin poner condiciones de ningún tipo. Amar, aceptarlos como ellos son, porque nosotros te aceptamos como tú eres. Tú me aceptas como yo soy, yo te acepto como tú eres, y los cambios los va a hacer Dios. Yo no puedo hacer los cambios. Yo no puedo hacer siquiera cambios en mis hijos. Ellos tienen que decidir sujetarse a la voluntad de Dios y hacer los cambios que se necesite en su carácter, en su forma, en sus planes, en lo que sea necesario. ¿Me entiende? Porque algunas veces nuestros planes pueden chocar contra la voluntad de Dios. Y si yo violo la voluntad de Dios, violo la gloria de Dios. No tengo celo por la gloria de Dios. Entonces, tenemos que entender que muestra de fe es el amor a los hermanos. Y alguien le pueda preguntar: oye, pero tú dices que amas a todos y todo. Sí, amo a todos. ¿Por qué? La Biblia dice que yo tengo que amar a mis hermanos. Y la persona puede decir: oye, hay que tener fe. Exactamente. Tengo la fe para amar a mis hermanos, porque soy hijo de Dios. ¿Me entiende? Ahora, otro punto que es importante también por la forma en que se ha aceptado vivir el Evangelio. Y tiene que ver con Santiago 4.4. Les leo. Dice: oh almas adúlteras. Fíjese como parte: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Adúlteros, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es enemistad contra Dios. Hay personas que dicen: bueno, yo no tengo amistad con esa persona. ¿De acuerdo? No hay ni favor ni contra. Pero esto dice que la amistad que yo tenga con el mundo me hace enemigo contra Dios. Contra Dios. Ojo con eso. Nimrod, que fue uno de los primeros líderes humanos, ese hombre se paraba delante de Dios, pero la palabra es contra Dios. Contra Dios. Véalo en el Antiguo Testamento, no me acuerdo ahora el pasaje. Ahora, cualquiera pues, ojo aquí, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios, conociendo a Dios, conociendo su poder, conociendo su conocimiento, conociendo su sabiduría, conociendo su paciencia. No quiero ser enemigo de Dios. De ninguna manera quiero ser enemigo de Dios. Gracias, Señor, porque me aceptaste.
y perdonaste todos mis pecados. Entonces, las cosas que aprobamos en nuestro hogar, ¿dejamos entrar al mundo? Las cosas que aprobamos a nuestras amistades, con quienes nos reunimos, con quienes nos juntamos, con quienes nos gusta pasar el tiempo. ¿Qué cosas estamos oyendo? ¿Qué revistas o diarios nos gusta ver? ¿Qué noticieros? ¿Qué esto? ¿Qué comparto o no comparto? Porque la dirección de nuestra vida la debe dar la palabra de Dios, no la televisión, no las personas que tienen opinión. Hermano, no se equivoque. Yo ahora estoy viendo los noticiarios un rato porque ya después me aburre, pero veo y escucho a personas que tienen opinión, no para guiarme por su opinión, sino para conocer qué se está tratando, de qué facilidades hay, qué ventaja, qué desventaja, qué peligro o no peligro. Los escucho, los leo. Entonces, pero mi regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Desde ahí parte la perspectiva de la vida, no lo que el mundo dice. Porque hay muchas personas que dicen, pero es que ahora las cosas han cambiado, la mujer aquí, los jóvenes aquí. Dígame si ha cambiado la Biblia. Dígame usted si la Biblia ha cambiado. Dígame usted si este pasaje lo borraron. Dice, oh almas adúlteras, ¿cómo te menciona Dios? Adúltero. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y en 1 de Juan también, el capítulo 2, el versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No ames el mundo. ¿Qué no debo amar del mundo? Los deseos de la carne. Meta los deseos de la carne, usted sabe cuáles son. Los deseos de los ojos. ¿Cuántas cosas nos deseamos porque hemos visto? Y la vanagloria de la vida. ¿Cuántas veces no esperamos reconocimiento? ¿Cuántas veces? Les decía yo, ¿cierto? De ver los videos y ver los likes. ¿Cuántos likes tenemos? O cuántos suscriptores hay, o cuánto aquí, o cuánto allá. ¿No es vanidad eso? ¿Dónde está mi, hablemos como marketing, dónde está mi público objetivo? La iglesia. La iglesia. Yo no estoy enviando videos a otras iglesias. Si alguien lo quiere ver, amén, qué bueno. Hemos invitado a personas que lo vean. Amén, qué bueno, nos encanta. ¿Me entiende? Y si hay algún pastor que lo quiera ver, yo me siento halagado, sinceramente. Me siento halagado que lo quiera ver. Pero por mutuo propio, yo no voy a enviar a nadie, ¿cierto? Que no sea del rebaño nuestro. ¿Me entiende? Entonces, no puedo aceptar costumbres que vienen de otros lados, de otras partes. Almas adúlteras. No quieran lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Me entiende? Entonces, si alguien dice, me gustaría ver los videos, amén. Pero no puedo vanagloriarme, no puedo decir, miren, no, rodilla al suelo y la gloria para el Señor y la gloria para el Señor. Porque ¿qué oramos con David? Que tú lleves la gloria, que me des la facilidad de palabra, que Él pueda hacer la cosa técnica correctamente, pero tú seas glorificado. Y sea glorificado también en la salvación de almas. Bien. Otro punto es el crecimiento espiritual. ¿Has crecido? ¿Has crecido espiritualmente? Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sabe? Cuando uno oye, cuando uno escucha a un orador, cualquiera sea, no me acuerdo si a los 2 días, a las 48 horas o a las 24 horas, usted recuerda nada más que el 5%. ¿Sí? El 5%. Conversaba el otro día con un varón que tiene mucho interés, que tiene mucho apego al Señor, y le decía,
Hermano, tome nota. Tome nota. Tome nota y después repasa. Y va a crecer en la fe, porque usted mismo va a relacionar con otros pasajes y va a decir, mire, esto lo dijo. A lo mejor no va a estar muy de acuerdo conmigo, pero usted va a tener una opinión basada en la Biblia. ¿Me entiende? Basada en la Biblia. Entonces, si usted quiere crecer, hágase amigo de la palabra de Dios. Anote todo lo que pueda anotar. Yo, desde que llegué a la iglesia, empecé a recibir escritos de algunos hermanos mayores, especialmente la hermana Alicia de Rogers. Ella sacaba todos los domingos una lección del libro de Santiago. Fue el primer libro con comentario que tuve, que todavía tengo las hojas. Y algunas veces me va a creer que todavía me sirven. Como le he dicho, yo no sé todo, así que... El último punto de la enumeración es obediencia a Dios. Obediencia. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar al cielo? Responda, ¿quién va a entrar al cielo? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Ese va a entrar al cielo. No es el caballito loco, no es el hermano que ahí todos se ríen. No, ese no es el hermano que Dios quiere, no es el hijo que Dios quiere. Dios quiere personas obedientes. Ya les he dicho antes que Dios no busca su intelecto. Dios busca obediencia. Que usted, yo, seamos personas obedientes a lo que su palabra dice. Entonces, si hacemos un repaso de lo que hemos conversado, yo partí con un pasaje, Jeremías 13:23. ¿Podremos cambiar? ¿Tenemos la fe para cambiar? Esa fe está activada de tal manera que hemos cambiado. Y hay cosas que yo puedo decir, sí. Por ejemplo, el amor a Dios, puedo decir, amo a Dios. A lo mejor no de la manera perfecta, pero amo a Dios. Me preocupa. ¿Te has arrepentido? Sí. Cambié mi camino. Cambié mi camino. ¿Eres humilde? Debo confesar que siempre mi primera reacción carnal es a reaccionar a lo mejor. Pero a lo mejor el tiempo y la vejez me han hecho más calmado. A lo mejor. Y creo que Dios ha cambiado eso también en mí. La fe. El celo por la gloria de Dios. Sí. Sí. De eso siempre estoy preocupado. El celo por el nombre de Dios. Oración permanente. Trato de hacerlo, porque además tengo la responsabilidad y el privilegio de orar por la iglesia cada día. Y todas las peticiones que me encargan, yo no las suelto hasta que pregunto. Esto me pidió usted hace tanto tiempo, ¿sigo orando o no sigo orando? Así descarto y así agrego, y es lo que hago cada día. El amor a los hermanos. Amo a mis hermanos, a todos sin diferencia. ¿Los amo realmente? ¿Me he separado del mundo? ¿Realmente me he separado del mundo? ¿Cuál es mi forma de vida? ¿Cuál es mi modus vivendi? ¿Dónde están mis amistades? ¿Dónde está mi gozo? ¿Dónde está mi comunidad? Busco a gente antigua, busco amigos nuevos, busco... No. Creo que me he separado del mundo. He crecido, crecimiento espiritual, Dios lo sabe. Obediencia a Dios, aquí sí que me detengo porque yo no sé usted, pero yo trato de obedecer. Temo a Dios, sinceramente. ¿Ok? Ese es el repaso de las cosas que hemos conversado. Ahora, esta revisión apunta a que siempre nos estemos revisando, cuestionando, mirando la intención de lo que hagamos. Porque todo lo hacemos con alguna intención. Todos. Siempre siempre o la mayoría de las veces hay una intención. ¿Por qué es necesario? Recuerde Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Lo asocio con otro pasaje. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El diablo y todos sus diablos. Ellos son nuestros enemigos, no son las personas. Y tienen una capacidad para mentir que usted no se la imagina. Imagínense, tienen convencido a todo el mundo, o a casi todo el mundo, que la evolución es cierta. Tienen convencido a todo el Asia que hay otros ídolos que no es Jesús. Tienen convencido a mucha gente de muchas cosas que no agradan a Dios. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese. Probémonos. Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué nos dice el libro de Gálatas? ¿Qué nos dice el libro de 1 Corintios? ¿Qué nos dice el libro de Gálatas también? Que no me engañe, que no me engañe yo mismo. 1 Corintios me dice que tengo que probarme. Gálatas 6:4 dice, debo someter a prueba mi propia obra, no comparándome. Yo no me puedo comparar con nadie, no es bueno eso es malo, porque siempre va a haber alguien que lo vas a considerar inferior y siempre hay alguien que lo vas a considerar superior. En la riqueza es lo mismo. Oh, yo tengo tanto, pero hay alguien que siempre tiene más que tú. También en lo que es el conocimiento, tú sabes harto, pero hay alguien que sabe siempre más que tú, siempre. Entonces la idea es compararse con uno mismo. ¿Cuánto he crecido en la fe? ¿Cuánto realmente he ganado en el Evangelio? 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo, sino si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Cuando yo voy a las reuniones de pastores, a mí me gusta más ir a oír que a hablar. En serio. Cuando yo comencé en el Evangelio, era de los que más hablaba. Y hermano, ¿para qué le cuento? De repente hablaba tonteras. Pero fui aprendiendo que es mejor callar, es mejor aprender de lo que están hablando, de lo que están compartiendo. Eso no significa que no hable, no interrogue, pero no es mi afán. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Hacernos ignorantes. Hacernos ignorantes. Yo siempre consulto por cosas, algunas cosas que las sé, y no hablo del Evangelio. Estoy hablando, por ejemplo, un material. Yo sé cómo funciona ese material, o esa pintura, pero siempre pregunto a los especialistas, porque siempre aprendo algo nuevo. O esta herramienta funciona así a ti, les pregunto. O voy a buscar alguna cosa pequeña, una pieza pequeña, pregunto nuevamente. Porque siempre aprendo algo nuevo. Delante de ellos me hago el ignorante, porque siempre aprendo. Entonces, les repito el pasaje. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sabe? El ignorante que confía en la locura del mensaje es sabio para Dios. Es sabio para Dios. Y termino con 2 Corintios 13:5. Y por eso les decía que al final le iba a dar el pasaje que explicaba más o menos mi inquietud. Es lo mío también, es la práctica mía. Y es lo que conversamos siempre con mi señora. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Sorpresa? Para mí no, porque este pasaje me encanta y me ayuda y me mantiene vigilante. Me mantiene vigilante. Fíjese, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Debo preguntarme si estoy en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 3 veces vosotros mismos aparece. 3 veces nos invita a mirarnos nosotros mismos. Yo no le digo que haya que comparar la presentación con su esposa, con sus hijos. No, es para usted. Es para que medite en su foro interno y vea qué calidad de fe tiene. Si es una fe muerta, si es una fe que le lleva a activar,
El otro día tenía el privilegio de conversar con un varón de nuestra iglesia y me dice, pastor, sé que tengo que hacer algo. Oriénteme, dígame. Lo que voy a hacer es orar. Pero hay inquietud. ¿Se la puse yo? No. Pero yo quiero ser parte activa, no una carga. Parte activa, comprometiéndome con Dios. Entonces, cada uno pruébese a sí mismo. Vosotros mismos. ¿Jesucristo está en ti? Si no está en ti, entonces usted está reprobado. Está reprobado. No olvide, la primera inquietud que debo tener, si es que esta fe me lleva al amor a Dios. Si la fe que tengo, como les digo, me lleva a amar a Dios, si me lleva al arrepentimiento genuino, si me lleva a la humildad, si me lleva a la oración permanente, si me lleva al amor a mis hermanos, si me lleva a separarme del mundo, si me lleva a crecer espiritualmente y si me lleva a una obediencia total y absoluta a Dios, sin cuestionamiento. Pero Señor, no. Dios dijo, se hace como Dios dice. Entonces, no se engañe. Pruébese cada uno. Y cada uno someta a prueba su propia obra. Su propia obra. Examínate, hermano, si está en la fe. No crea que estoy dudando de su salvación. Pero es necesario examinarse. Que Dios les bendiga. Nos vemos si Dios quiere. Cuando Dios quiera. Gracias.